Sin duda, pues son tu las fuerte. encuestas. Las Pues, encuestas, sí, claro. Tratamos de analizar No, excelente, la Leo. percepción ciudadana. Sí. Soy economista, soy tecnócrata, Sí. me defino como tal, pero también soy, digamos que un investigador social, ¿no? Capto la percepción ciudadana y es a lo que nos dedicamos. Muy bien. Oye, Leo, pues ya prácticamente a días, ¿no?, de que termine el gobierno federal de Pues ya. Enrique Peña Nieto, y bueno, pues la imagen de Peña Nieto, las actividades de Peña Nieto al frente de este gobierno prácticamente está desplomado. Desplomado y totalmente desacreditado. Así Yo es. creo que si alguien debe de estar enojado con Peña Nieto y su equipo cercano, pues es el PRI. Así es, son los porque además priistas, son sí, los que claro, están pagando los sí. platos rotos, ¿no? En todas las entidades Sí, federativas, sí, sí. porque además la estrategia que siguió Peña Nieto desde el gobierno federal, al cerrarse en una burbuja con un círculo muy, muy reducido, hablamos de Videgaray, que justo todavía hoy, con lo del Águila Azteca, estamos pagando platos rotos. La medalla que le otorgan al yerno de Donald Trump, a Kushner, estamos pagando ese círculo cerrado de un grupo renovado de Tlacomulco, ¿no? Estamos hablando de Videgaray, Nuño y Enrique Ochoa en el PRI. Entonces yo creo que si hay alguien a quien adjudicarle este rencor que se ha vertido, vamos a partir de ese tema de la polarización que existe otra vez, efervescente, es a la gestión de Peña Nieto, ¿no? Y el priismo es el que está pagando las consecuencias, inclusive en los estados. Fíjate, la última encuesta que justo hoy publica El Financiero, en términos de preferencia electoral, en un rango nacional, el PRI está entre 7 y 10% de intención de voto. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que la maquinaria política del revolucionario institucional bajara del 10%? Así es. O sea, estamos hablando de que está en serios problemas. No, está en la lona prácticamente, Exacto. sí. Y es por el tema... por ejemplo, el caso de Durango específicamente, Es... 2019, bueno, va a estar sumamente complicado para el PRI. Y justamente si extrapolamos la actitud del presidente y su grupo cercano en el gobierno federal, en el PRI nacional, pues lo mismo sucedió aquí. Se la jugaron desde 2016, por eso perdieron la gubernatura, y luego el mismo grupo sigue ahí enquistado, sin tomar digamos, la opinión de las bases de los grupos ciudadanos que formaron el PRI, que son los que dan la cara en la ciudadanía. Pero si me permites, vamos al tema. Yo quiero partir de un concepto que tiene que ver con la polarización, Roberto, que justamente a partir de, si nos ayudas, Borritas, con la primer gráfica, que tiene que ver con el odio tribal. Nosotros le llamamos en economía el dogmatismo. Tiene que ver con esta pulsión que hay, sobre todo exacerbado a partir de 2006. No es nuevo el hecho de que estemos ahorita, por ejemplo, viendo medios de comunicación, la respuesta de los empresarios, el pánico que se ha generado por las medidas en la transición del López Obrador acerca de la cancelación de Texcoco, acerca del tema del amago a los bancos por las comisiones, el tema de la reacción de los mercados, la bolsa. Pues no es más que el efecto de la polarización, y lo que les pongo aquí es un ciclo básico de polarización que tiene que ver con la clase política y los políticos, lo que es las confrontaciones del bueno y el malo, ¿no? A eso nos reducen, y a través de los medios de comunicación, que también tienen un papel importantísimo y lo jugaron desde el año 2006 a la fecha. Después de esta elección se están acomodando y reacomodando, si también, te fijas, que ese es otro tema. Y hablar del negativismo mediático que termina por la desafección política del ciudadano. No es gratuito que estemos viendo rechazo a la democracia, que en Latinoamérica, hemos platicado a lo largo de estas intervenciones, en Latinoamérica hemos trazado una ruta de rechazo a las actitudes conciliadoras, y estamos viendo escenarios en donde resurgen como Bolsonaro, como Trump, como en Reino Unido, el Brexit, que son posiciones muy radicales, o de derecha o de izquierda, ¿no? Se acusa
al gobierno de López Obrador de que está lanzado muy hacia la izquierda. Desde mi punto de vista, López Obrador es un tipo de centro, más que nada. El hecho es que lo están polarizando. Y esta es una reacción mediática derivado de 5 problemas, y aquí yo básicamente los voy a enumerar rápido, que es: no hemos erradicado la pobreza, es un déficit que tenemos. El rezago educativo, la ignorancia, pues, tenemos un déficit en cuestión educativa. La reforma educativa, además, ahí está todavía en la palestra. Hay miedo generado por esta política, o sea, siendo de derecha o de izquierda, los dos, atizando el fuego. El dogmatismo, ¿no? El bueno y el malo, y el odio tribal, que es el que produce esta polarización. Entonces, yo me detendría a hacer un paréntesis en este tema, porque empieza un nuevo gobierno, pero también está el asunto muy polarizado. Ciertamente ganó con 53% de las preferencias contra un 43%, que ese 53%, tenemos que hacer una acotación, no es totalmente de Morena. Es mucho del PRI, enojado con el PRI, que se refugió en Morena, y otros tantos del PAN que también se refugiaron ahí. Obviamente la mayoría son expriistas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es eso. Y si por ahí producción me ayuda con la siguiente gráfica, partamos de cómo termina Peña Nieto el sexenio. Ahí sí nos ayudan para que veamos. Esta es una encuesta de Consulta Mitofsky que se publicó hace 15 días, 10, 12 días, 12, 15 días, y es la aprobación. Yo destaco los 2 círculos que están a su lado derecho. Peña Nieto arrancó con 55%, que es, si nos vamos a los datos actuales a partir del 1 de diciembre. Sí. Básicamente yo no dudo que López Obrador arranque con una cifra así, porque además es la intención de voto muy parecido, pero termina en la lona, en un 21% en promedio con respecto a sus 4 predecesores. El peor. Sí, es el peor calificado. Sí. Y vamos, se jactan de ser el presidente más reformista, pero ya hablamos de cuál ha sido los platos rotos que tiene que pagar Peña Nieto, ¿no? Mira, Salinas 68, exacto, empezó con 66. Es correcto. Salinas, Ahora, fíjate bien Cedillo, que era el más cuestionado porque venía de una crisis política, justamente. Y que fue el que entregó prácticamente el PRI. Ahora el enemigo poder público del PRI debería ser Peña Nieto, ¿eh? Así o sea, es. si me permiten esa expresión los priistas, porque hay un rencor hacia Cedillo porque se dice que entregó la presidencia al PAN, pues yo diría aquí que el que la perdió y de manera muy indigna ha sido Peña Nieto, ¿no? Vean cómo la perdió y perdió en todos los estados. En todos los aspectos. En todos los, ahorita vamos a ver cómo es dramático este asunto. Por ejemplo, si nos ayuda producción en la siguiente gráfica, hay otra anterior, por ahí, producción, que tiene que ver con la aprobación de Enrique Peña Nieto por segmentos. Esta es del Universal acerca de cómo llega López Obrador, pero me gustaría hacer énfasis, si nos mandas la gráfica de puntos azules y rojos, por favor, es cómo termina el sexenio Peña Nieto, pero es por segmentos. Fíjense bien, a nuestros televidentes, los 2 círculos tienen que ver con, se supone, la fortaleza que tenía el PAN y el PRI. Y en el noreste, fíjense cómo lo castigan. El 76.8% en el noreste y el noroeste, a donde pertenece Durango, 77.3% reprueban o están en desacuerdo con Peña Nieto. Entonces, solamente los que votaron por MID, el 71.2% de ese voto, pero que es menor al 18% de la intención, son los que lo aprueban. Los demás, si nos vamos por segmentos, en el centro, las mujeres, el nivel socioeconómico medio, el nivel socioeconómico alto, están arriba del 73%. En promedio, Roberto, hay una desaprobación de Peña Nieto entre el 75 y el 78%. O sea, es brutal. Sí. En todos los segmentos, altos, clases medias, mujeres, y esto, si lo traduces al inicio, pues llegó con un voto muy parecido con el que va a llegar el propio Manuel López Obrador. Ahora sí, producción, si nos lanzas, ahora ¿cómo llega López Obrador? Se ha especulado mucho y hago referencia al tema de la polarización por lo que los resultados que anunciaron, la anterior, la del Universal, ahora sí. Así es. Que tiene que ver justo con la encuesta que publica esta semana el Universal, en donde acusa que cae 10% de 64.6 en agosto a noviembre a 55.6% la aprobación de López Obrador. Hay que tomarlo con pinzas. Ahora, la calificación de 7.4 en agosto a 6.81
en noviembre. Yo pondría pincitas ahí. En el mismo lunes se publicó el Financiero, que trae 66% de apoyo a López Obrador. O sea, digamos, la única acotación es que la encuesta del Financiero y de Gabinete de Comunicación Estratégica, que se ven en letras rojas abajo, que la trae en 67 puntos por ciento, son encuestas telefónicas. La del Universal son 1,200 encuestas cara a cara en viviendas particulares. Ajá. Yo pondría aquí y extrapolaría que ese 55.6% que mide el Universal pues es equiparable con lo que llegan todos los presidentes y con lo que llegó el propio Peña Nieto en 2012. Ahora sí, pasamos a la de gabinete. Oye, el más alto ha sido sin duda Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro. Llegó porque, al salir, sí. Porque llegó con el impulso de la firma del Tratado de Libre Comercio. Sí. Llegó con el cambio de paradigma en cuanto a que México iba a estar en primer mundo. Sin embargo, recordaremos y... programas como Solidaridad, ¿no? Sí, fue claro. Sí. De hecho, si me permiten el símil, hay 2 o 3 anuncios coyunturales, sobre todo la política agroalimentaria, el tema de solidaridad, o sea, la política social, que son sello del López Obrador. Muchos del equipo salinista, cerillista, están ahora vinculados a la política social del López Obrador con tintes más centralistas, obviamente, ¿no? Ahora sí, si nos pasan la siguiente gráfica que tiene que ver con Gabinete de Comunicación Estratégica, que esta es una serie de encuestas o de análisis, vamos a ponerlo así, que tiene que ver con los anuncios del López Obrador durante la transición, que es, por ejemplo, lo que está más guinda es sobre la amnistía, luego viene lo de la Guardia Nacional, que está en morado, y luego viene lo de las consultas, ¿no? Las dos consultas. Las dos consultas. Y en particular, tengo separado y en círculo rojo de 78 a 97% que están de acuerdo con los proyectos que están puestos en consulta por López Obrador. Al margen está... Que serían estos 10 programas. Los 10 programas y lo de la cancelación. Y lo de la cancelación. Sí. Aquí es muy importante tomar esto, Roberto, y que el auditorio nos escuche. ¿De dónde está la fortaleza de López Obrador? No ha traicionado las bases con las que participó en campaña. Y entre el 78 y el 97% trae de apoyo hacia sus políticas, contrario a lo que podemos ver de reacción en medios de comunicación o a las encuestas que trae, por ejemplo, el Universal o el Financiero, en donde hay cierto pánico mediático. Ahí hay que tener cuidado. Si nos vamos a la última gráfica, que tiene que ver precisamente con cómo llega López Obrador, esta tiene que ver con Gabinete de Comunicación Estratégica, y esta es del Financiero. Por favor, ahí producción, si nos ayuda. Fíjense bien cómo está, yo destaco la gráfica derecha, el efecto Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? ¿Las decisiones de López Obrador traerán una crisis económica? Pues bueno, el 68% de los ciudadanos, de acuerdo a esta encuesta, está en desacuerdo con esa afirmación. Sí. ¿A dónde voy? ¿Qué concluyo? Ahora sí, si pasamos a la última gráfica que traigo para presentarles, que tiene que ver con una encuesta que hizo Consulta Mitofsky por internet para evaluar justamente antes de la consulta ciudadana, la del anterior fin de semana, los 10 programas o proyectos. Ahí están, sí. Estamos hablando de que garantizar atención médica trae el 97% de apoyo. Luego viene el internet gratuito con 87%, luego viene la pensión a personas con discapacidad con 85%, plantar árboles frutales con 85%, el 82.23% el tren, el Istmo en Tehuantepec, y así nos vamos. Pero todas tienen arriba del 66%. De la aprobación. Sí, entonces, sí. Aquí vuelvo a insistir el tema. López Obrador está con su base muy fortalecido. Yo concluiría que Morena es, a pesar de todo, el partido atrapatodo, es decir, PAN, PRI, ¿sí? Está en riesgo latente desde mi punto de vista el propio gobierno y el movimiento de Morena, pero por los propios morenistas. Sin embargo, tienen el apoyo directo de su base y ahí están esas cifras que no mienten. Ahora, entra muy fortalecido.
pues hay que decirlo, entra muy fortalecido y cuenta con un bono democrático, pues francamente, que incluso se fortaleció durante la transición. Eso es número uno. Algo con lo que no contó Fox, ni con lo que contó Calderón, tiene la mayoría en los congresos, o sea, en el Senado y el Congreso, y además tiene el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, que es por eso que está alardeando al día de hoy con la centralización y, digamos, la toma del control desde el presupuesto y las políticas públicas para el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Obviamente, pues, ese centralismo, ¿no? Que se vaya a endurecer esta política, cosa que debemos de estar atentos, ¿no? Muy bien. Leo Álvarez, como siempre, gracias Roberto, por toda la información. Y gracias a ahí ti. están las estadísticas y vamos a esperar a ver qué pasa después del día 1 de diciembre, porque, bueno, sin duda la luna de miel se pudiera terminar. Esa también es otra posibilidad. Y además pudiera también pues afectar, así como les pudiera beneficiar, les pudiera afectar sobre todo en el proceso del próximo año para Durango. Por supuesto. Y hay que estar muy atentos. Hay que estar atentos. La fortaleza, por ejemplo, veo a un PRI y a un PRD vapuleados totalmente. No veo por dónde venga una forma de que resurjan. Así es. Pero en cambio en Acción Nacional sí hay todavía una vertiente y tienen muy claro en la encuesta del Financiero del día de hoy, tienen muy claro sus bastiones todavía. El norte, sobre todo Corral, Chihuahua, tiene ahí una vertiente. En el occidente, a pesar de que el gobernador que salió que emergió del Movimiento Ciudadano, Alfaro, es expriista, el bastión panista en occidente y centro es muy fuerte, y sobre todo por las políticas del López Obrador, o sea, están vulnerando al sector empresarial, que es también muy asociado al panismo. Entonces yo veo más probabilidades. La encuesta del Financiero de hoy trae entre 10 y 15% de apoyo todavía al PAN, que no me parece descabellado. El problema es que están haciéndose pedazos. O sea, están peleados aquí y a nivel nacional. Entonces, eso es oro molido para Morena, ¿no? Muy bien. Gracias, como siempre, Leo Álvarez. Bueno, vamos con esta información. Mire, $6 millones invertirán en Durango esta empresa Qatar Well Galaxy Incorporated.